MDA Responde presenta el programa semanal Noticiario Docente. Hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestro 12º programa del Movimiento Docente Autónomo. ¿Cómo estás, Ligia? ¿Cómo estás, Pamela? Y nuestra panelista invitada de la semana, Mali, desde Gualañé. Hola, hola. Hola, Mali. Buenas tardes, Ligia. Un saludo a las dos, a Carlos también. Mali Casas Corderos, del Comunal Gualañé, una gran dirigente. Y hoy tenemos un programa bastante especial. Por fin tenemos a una mujer de entrevistada. Ligia. Hola, Pamela. Hola, María Teresa, desde Gualañé. Hola, Carlos. Aquí vemos varias zonas de nuestro país representadas. Pamela en San Antonio, Carlos en San Bernardo, Mali en Gualañé, y yo que estoy donde inicia la magia del sur, en La Unión. Bueno, nuestra invitada de hoy es una líder femenina que esperamos tener muchas dirigentes y lideresas en nuestros próximos programas, porque es importante relevar el rol de la mujer, especialmente que con esta pandemia se está notando una baja en los derechos de las mujeres. Bueno, nuestra invitada de hoy es Clarisa Hardy. Bien, vamos con nuestra invitada de hoy, Clarisa Hardy. Bien. Nuestra invitada de hoy es psicóloga, antropóloga, ensayista, académica y política. Fue ministra de Planificación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En la actualidad dirige el Instituto de Igualdad del Partido Socialista. Bienvenida al programa del Movimiento Docente Autónomo, señora Clarisa Hardy. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Igualmente para Estamos nosotros. enfrentando una dura crisis sanitaria, luego de un estallido social producto de la falta de justicia social, la desigualdad, los abusos en contra de la mayoría y los privilegios para una élite. ¿Considera usted que son adecuadas las medidas de este gobierno para enfrentar esta crisis sanitaria? Es cosa de mirar las noticias y los datos que tenemos todos los días para saber que no es así. Desde el punto de vista sanitario ha sido un rotundo fracaso lo que fue la estrategia que implementó este gobierno. Estamos a la espera que no haya sido solo un cambio de ministro, que tiene una actitud distinta, más dialogante, está convocando, pero lo que habría que ver es si efectivamente va a haber un cambio en la estrategia. Digámoslo como son las cosas. Se dotó al sistema de atención pensando en que no iban a haber muchos contagios y que había que estar preparados para los casos críticos. Para eso se trabajó. Y lo que se descuidó es precisamente evitar el contagio, que es lo que subió, con lo cual lo ha mostrado el mundo cuando se ha equivocado en estas mismas materias. No hay sistema de salud que resista si uno no logra contener el contagio. Y además aumenta proporcionalmente el número de fallecimientos, porque a mayor número de contagios, mayor número de situaciones críticas, incapacidad del sistema de hacerse cargo de los casos más críticos, aumentan los fallecimientos. Digamos que todo eso además acompañado de un uso muy mañoso de las cifras, se usaron muchas metodologías al mismo tiempo, se ocultó la evidencia, tuvimos que tener presión de instituciones no gubernamentales, como ese espacio público que generó un estudio paralelo, no sé si lo han visto, y que fue dando las cifras en paralelo diciendo el conteo no es cierto, la realidad sanitaria no es la que se dice oficialmente. Y la otra persona que destapó cifras ha sido Alejandra Matus, periodista. Es decir, si no hubiéramos tenido estas capacidades además de supervisión, de fiscalización potente desde la sociedad civil,
ni siquiera estaríamos al tanto de la gravedad de la situación porque no tendríamos las cifras que hoy día son públicas y abiertas. Eso por un lado, pero por el otro, no hay estrategia sanitaria que funcione en una sociedad, como lo decías tú, Ligia. Nosotros venimos detrásito del estallido social de una sociedad que mostró sus profundas desigualdades, tan profundas, que a las 2 o 3 semanas del pic del contagio, cuando ya mucha gente no podía salir a trabajar, aparecieron las ollas comunes, apareció el hambre, en muy poco tiempo, lo cual muestra cuán frágil es la situación económica de muchísimos hogares en Chile. Bueno, si uno quiere contener el contagio, tiene que generar protección de los ingresos de los hogares para que se queden, como estamos nosotros ahora, acá los 5 y las 5, en casa, evitando no solo ser contagiadas, sino nosotros ser fuente de contagios para otros. Ni una de las dos cosas hizo el gobierno, las hizo tardíamente. Con mucho esfuerzo logramos ahora mejorar el ingreso familiar de emergencia en la letra de la ley, en la letra de la ley. Yo les pido a todos los auditores y auditoras de ustedes, supongo, todos profesores que están en contacto con sus estudiantes, que realmente fiscalicen que quienes cumplen los requisitos puedan recibir el ingreso familiar de emergencia. Una cosa es lo que dice la letra de la ley y otra es cómo se implementa. Si estas dos cosas no van juntas, si no se junta la protección de los hogares con la política sanitaria, vamos a seguir viviendo esta catástrofe de enfermedades y muerte. En noviembre del año pasado, usted dio una entrevista en un medio argentino, y una de las cosas que dijo es: lo preocupante es un sistema político totalmente sobrepasado por los hechos. Eso a raíz del estallido social. ¿Se ve reforzada su opinión en plena emergencia sanitaria? A ver, yo cuando formulé esa afirmación, que era evidente, la sociedad rebasó, pero de lejos, al sistema político. Fue un bofetón a todo el sistema político. Y yo soy militante de un partido, de modo que soy consciente de ese hecho. Pero recordemos que después vino la importante iniciativa de los municipios, de los alcaldes, que convocaron, ustedes recordarán, convocaron a plebiscitos que no son vinculantes porque no están normados, pero generaron un clima por el cual el sistema político de pronto dijo: bueno, si los municipios están haciendo, tenemos nosotros que cuadrarnos también. Y yo creo que tanto el movimiento social, la dinámica de los cabildos, los conversatorios, no solo las movilizaciones en las calles, yo creo que mucho más los diálogos que se produjeron en plazas, en centros, en juntas de vecinos, en centros culturales, en los propios colegios, es decir, una ebullición en la sociedad. Eso, sumado a la iniciativa de los alcaldes, llevó a que el sistema político reaccionara y tuvimos un acuerdo por el proceso constituyente. Es decir, recordarán que se suscribió en noviembre un acuerdo por el cual tendremos próximamente, en octubre, un plebiscito para dar inicio al proceso constituyente. Bueno, lo quiero decir porque la pregunta que me hace Ligia es cómo este sistema político hoy día reacciona. Yo quiero valorar, y yo sé que es difícil de explicar, el esfuerzo de algunos partidos frente a la dramática situación que estamos viviendo, los miles de casos de fallecimiento y de contagio y lo que se prevé puede ocurrir. Uno no puede restarse a sentarse a dialogar para un plan de emergencia. Y yo valoro el sistema político que recogió ese guante. Pero una cosa es sentarse y convenir un plan de emergencia, y otra es hacer lo que yo conversaba con ustedes, que la propia sociedad civil,
que las organizaciones, que el colegio de profesores, que las centrales sindicales, que las juntas de vecinos, que los alcaldes y alcaldesas, que los ciudadanos, las instituciones como la que yo trabajo, fiscalicemos que los acuerdos se cumplan. Y por lo tanto, esta es una lección que yo creo que para el sistema político es muy importante. El sistema político, cuando puede descansar en organizaciones de la sociedad civil, miren cómo se ha reconstituido el tejido social. Esto de que Chile vuelva a tener ollas comunes, por un lado es expresión del hambre, es el lado oscuro de esto, pero por otro lado es revelador de una capacidad colaborativa de la sociedad, de iniciativas solidarias, que en general el sistema político no convoca. Y por lo tanto, si uno lograra tener un sistema político que se articula, no que dirige, se articula, se coordina, se complementa con los esfuerzos de organizaciones del tipo que mencionaba, yo creo que le vamos a hacer bien al sistema político. Este es un sistema político que requiere ser oxigenado porque de verdad uno se pregunta a la salida de esto, ¿qué viene? Yo creo que entre otras cosas sigue la preocupación de cómo defendemos el proceso constituyente. Ya hay voces que quieren pararlo y nosotros decimos, hasta hay formas para evitar el problema del contagio y hacer el plebiscito. Hay iniciativas para hacerlo, no lo detengamos. La democracia no se puede detener por una crisis y por lo tanto creo que es muy importante tener un sistema político oxigenado para que no se detenga la democracia y para que finalmente no perdamos la democracia. Muy bien. Mali. Bueno, igual buenas tardes. ¿Cree que durante esta emergencia sanitaria se han utilizado mejor los liderazgos femeninos? No, es decir, se han notado algunos liderazgos femeninos, aparecen, ¿no? Digo, sí. Para nadie es un misterio que hoy día el nuevo liderazgo que apareció, asociado precisamente porque la crisis es sanitaria, es la de la presidenta del colegio médico, una mujer joven, con mucha fuerza y convicción, que hizo cosas muy notables. No solo fue capaz de dar seguimiento a lo que pasaba en la política sanitaria, hizo lo que el gobierno no había hecho, y obligó a que el gobierno convocara a un acuerdo para un plan de emergencia. Acuérdense que ella convocó a un grupo muy transversal de economistas para pedirle algo de lo que no es propio del colegio de médicos. Pero ella dijo, no hay condiciones de proteger la salud si no protegemos la vida de las personas, las condiciones materiales de los hogares. Y tuvo la lucidez de invitar a un grupo transversal, es decir, demostró que podía sentar en la mesa a un arco político muy amplio. Técnicos, pero técnicos con sensibilidades políticas distintas. Eso claramente es un liderazgo, alguien que es capaz de lograr eso. Pero no es la única. Tenemos, en mi opinión, el fantástico papel que ha jugado la defensora de la niñez. Creo que es una mujer, también una mujer joven, y por lo tanto con mucha proyección de futuro, que se la ha jugado por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Durante el estallido, ella jugó un papel muy, muy importante de defensa. Cuando se estaban violando derechos humanos, dijo, un momento, aquí también de niños, acuérdense. Y lo está haciendo también. La preocupación es cómo mirar la pandemia y los costos que esto tiene desde la mirada de la infancia vulnerada, porque hemos visto mujeres violentadas en los hogares, menores también violentados en los hogares. Bueno, yo veo en esta sesión que tenemos, en que somos 5, somos 4 mujeres, las mujeres están en la primera línea. Las mujeres están encabezando el sistema público de salud con un trabajo y una abnegación impresionante. También hay hombres, pero en general las mujeres están en la primera línea porque están en la atención primaria, porque son las asistentes sociales, porque son las enfermeras, es el personal paramédico, aquellos que antes del tratamiento que están colaborando.
¿quiénes son mayormente las que están proveyendo alimentos en los supermercados que están abiertos? Cajeras, mujeres. Es decir, están arriesgando y poniendo exponiendo su salud todos los días. Si tienes que hacer un trámite, ¿quiénes están en las ventanillas de trámite siempre? O mayoritariamente mujeres. Y yo no sé si a todo eso llamarlo liderazgo, pero que las mujeres están en la primera línea en esta pandemia es visible. Bueno, ustedes lo saben también en el colegio de profesores, en que han sido siempre hombres los que están presidiendo el colegio, pero la gran mayoría del magisterio está integrado por mujeres. Yes. Hemos visto casos preciosos. Yo he visto por la televisión, yo creo que estamos todos pegados a una pantalla todos los días, de estas profesoras que salen a domicilio a entregar materiales a los estudiantes porque no hay internet, conscientes de lo que le pasa a los hogares que son más vulnerables, que no tienen condiciones y acceso. Han habido experiencias, las ollas comunes. ¿Quiénes atienden las ollas comunes? ¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes distribuyen los alimentos? Mujeres. Miren, esto se parece, yo no les quiero dar la lata, pero esto se parece a los 80s. En los 80, la manera en que se sobrevivió a la penuria económica de la dictadura y a la mano opresora de la dictadura fueron las mujeres en la primera línea, porque los hombres estaban cesantes y deprimidos. Y las que tuvieron que de pronto empezar a hacerse cargo, porque los hombres cesantes, porque eran los hombres los que trabajaban, las mujeres se supone que no trabajaban, estaban en la casa, como si eso no fuera trabajo. Y hoy uno ve el fenómeno que se repite. Y yo creo que esto hay que tenerlo presente porque ya hay un retroceso en los derechos de las mujeres gravísimo. Bien, Clarisa, considerando lo que tú estás diciendo, ¿no?, respecto de los liderazgos femeninos, también hemos visualizado otras cosas. O sea, se ha visto un aumento, y también lo mencionaste, lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Tú crees que con esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, las mujeres se han visto afectadas en cuanto a perder espacios en lo que se ha avanzado en la equidad de género? Tú como psicóloga, ¿qué recomendarías a las y los docentes para enfrentar el agobio virtual al que nos hemos visto expuestos últimamente, considerando que hemos tenido que abrir nuestras casas, hacerlas públicas, porque estamos desde nuestras casas haciendo clases? Esas dos preguntas respecto a la equidad de género, si hay un retroceso y cómo los docentes pueden enfrentar este agobio sin salir dañados. Bueno, respecto de la primera no cabe duda, y esto se está viendo en todas partes del mundo, no solo por la difícil protección que puedes prestar en situaciones de violencia intrafamiliar cuando estás obligado a la convivencia. Creo que aquí entonces se notan los vacíos previos, así como se dijo, no hay suficientes residencias sanitarias para quienes no tienen condiciones en sus hogares para hacer confinamiento y por lo tanto tienen que acudir a residencias sanitarias, y tardíamente se empezaron a buscar residencias sanitarias, aun cuando se sabe cuál es el problema habitacional y de vivienda en Chile, era previsible. Bueno, en esto también. Aquí te revela qué poco se avanzó después del esfuerzo que hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y posteriormente, pero se detuvo las casas de acogida para mujeres en situaciones de violencia. Es decir, uno debió haber previsto en estas circunstancias tener la posibilidad de que las mujeres opten por vivir su cuarentena o confinamiento. Bueno, ojalá que se vaya el agresor, pero si no se puede ir el agresor, por lo menos que las mujeres y sus hijos o hijas, si es que los tienen, tengan donde estar. Esta es una voz de alerta. Pero lo más grave es lo que va a pasar, y está vinculada también a tu segunda pregunta, Pamela, con lo que está pasando en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos un déficit de incorporación de las mujeres al mundo del trabajo que se ha ido mejorando en el tiempo, pero sigue siendo muy insuficiente.
la brecha en el acceso al empleo y en las remuneraciones sigue castigando a las mujeres en tiempos normales. Imaginemos ahora, los trabajos más precarios, los informales, que son los más afectados en estas circunstancias, es decir, la gente que sale a la calle a ganarse la plata del día, no los que tienen un contrato, aun cuando con un sueldo bajo, por lo menos alguna regularidad de pago. Ese mundo informal es mayoritariamente femenino. Todas las trabajadoras de casa particular, si bien hay una legislación que las formaliza, se sabe que hay un 30% de trabajadoras de casa particular que no tienen contratos formales y por lo tanto han quedado a la deriva. Y sabemos que las mujeres son donde trabajan en las áreas de servicios. Lo primero que se cerró con las cuarentenas son las áreas de comercio, el pequeño. Por lo tanto, las primeras en perder los trabajos son las mujeres, y por crisis económicas anteriores sabemos que son las que con más dificultades vuelven a trabajar. Y más aún, con la brecha salarial que hay, van a estar más castigadas desde el punto de vista de los ingresos. Yo creo que ese es un punto crucial a defender cuando superemos esta crisis. Y eso está asociado a lo que tú me dices, el teletrabajo. Esto de trabajar en la casa, todas nosotras, y simultáneamente hacerse cargo al mismo tiempo, porque antes por lo menos los niños estaban en la escuela, entonces uno podía descansar esas horas de la atención y el cuidado de los niños para trabajar. Hoy en día tienes que ver las tareas, tú no solo tienes que ver las tareas de otros niños, tienes que ver los tuyos, me imagino ustedes como profesora. Es decir, tienen doble y triple trabajo, aparte de las tareas domésticas que no pueden dejar de hacerse. De modo que esto está provocando mucho estrés. Yo me imagino que además está el agravante de que ustedes se sienten responsables de lo que les pasa en el proceso pedagógico a sus estudiantes. Yo tengo el título de psicóloga, pero no lo ejerzo. Sería muy irresponsable de mi parte que yo dijera algo en esa materia. Simplemente constato que si para cualquiera es estresante esta situación de permanente confinamiento, para ciertas tareas y ciertas labores que son tan exigentes como preocuparse del proceso pedagógico de niños, que sin el cara a cara debe ser muy duro y muy difícil. Y por lo tanto, creo que sería muy importante que ustedes entrevistaran a psicólogos o psicólogas en estas conversaciones para que se vea cómo se puede apoyar. Yo creo que en este proceso hay que acompañar permanentemente el trabajo estresante, bueno, las que cuidan, las mujeres cuidadoras de adultos mayores, las mujeres que están cuidando hoy día en estas casas donde se reciben personas que no son autovalentes o que tienen algunas enfermedades psiquiátricas, o adultos mayores que no tienen hogar y que están en estas residencias. Hay una tasa de infección mucho mayor, y ahí quienes cuidan son mujeres. Entonces el estrés a la que están sometidas es muy, muy alto, como lo es el del personal de salud. Está sometido a un estrés y a una presión tremenda. Todo esto tiene efectos psicológicos, y yo creo que no solo hoy, y necesitamos un acompañamiento hoy de contención, pero vamos a tener que hacernos cargo para adelante de las secuelas que dejen esta, entre otras cosas porque no sabemos cuánto tiempo se puede prolongar, y es probable que entremos y salgamos de cuarentenas periódicamente. Yo creo que hay que hacerse esta idea, hasta que aparezca la vacuna. Una vez que aparezca la vacuna, pero eso va a tomar un tiempo. Y aún con vacuna el riesgo del contagio va a estar igual, y por lo tanto de todos modos va a haber que mantener estos cuidados. ¿Quién sabe qué pase con el año escolar? Pero yo presumo de que el año escolar de ustedes va a ser entero hecho por teletrabajo y por estos medios electrónicos, y creo que no va a ser presencial este año. Es lo que visualizamos los profesores de aula y en realidad todo el profesorado. Mali. Una vez superada la emergencia sanitaria, ¿cuál será el desafío de nuestro país en relación a las políticas sociales?
Hay una que apareció clarita, clarita, ¿no? Sí. Necesitamos un sistema público de salud fortalecido, de eso no cabe duda. Sí. Es decir, si alguien tenía duda antes, hoy en día ya no le queda la menor. Es decir, y por lo tanto, el gran reto que vamos a tener es el sistema público de salud. No cabe duda que también en la educacional, que lo acabamos de ver, esto va a tener efectos, van a haber rezagos en los procesos de formación, hay un atraso en todo el sistema escolar, en educación media y en educación superior. Esto recorre todo el sistema de salud. Una vez más, ¿cómo se fortalece un sistema público que garantice que puede enfrentarse a estas y otras formas de la crisis? Si estaban pendientes todavía materias educacionales, hoy día parecen evidentes. Es decir, y mira, el más importante es cómo nos vamos a hacer cargo de un país más pobre y de una sociedad empobrecida. Es decir, ya no es el momento del estallido en que pensábamos tenemos recursos y ahora hagamos que la torta se distribuya con mayor justicia. Ahora vamos a tener que exigir un reparto y una distribución más justa, pero con una torta más pequeña. Y por lo tanto, esto va a implicar un esfuerzo enorme de redes de protección de los ingresos de los hogares, porque va a ser mucha la necesidad que va a venir después de esto. La reactivación va a ser lenta, la recuperación también, y yo creo que el foco deben ser las personas y los hogares. Si sigue siendo el foco la economía y dejamos de preocuparnos del foco en los seres humanos, no tenemos cómo salir de esta, y si así fuera, el estallido de octubre va a ser chiquito al lado de lo que viene. La gente va a reventar por ira, por rabia, por hambre esta vez. Antes no había hambre, había sensación de abuso, pero hoy día ya no es solo el abuso, es directamente que vas a pelear por tus derechos más esenciales y básicos. Si el sistema político no se hace cargo de eso, yo creo que vamos a estar a las puertas de problemas sociales graves. Y yo pienso que eso hay que tenerlo presente, entre otras cosas, no atajando el proceso constitucional, porque buena parte de lo que estamos conversando requiere un marco constitucional que lo haga posible. Darle fortaleza al sistema público de salud, de educación, y ni hablemos de las pensiones. Hoy día el ingreso familiar de emergencia tiene que proteger a pensionados, porque las pensiones no dan. Son los tres grandes ejes públicos más protección de los ingresos. Yo creo que esos van a ser los grandes retos y con cara de mujer. En la mayor parte de estos problemas se va a notar mucho más la cara de la mujer. Carlos. Carissa, usted fue ministra durante el gobierno de Bachelet. Desde su perspectiva en el ministerio específico que tú trabajaste, ¿cuál es la opinión que te merece la política implementada respecto a la distribución de estas cajas que ha lanzado el gobierno? Y en segundo lugar, para redondear mi pregunta, tú también mencionabas que tenemos muchos déficits como sociedad, ¿cierto? Y por lo tanto, esos déficits se arrastran desde hace mucho tiempo, no solamente corresponden al gobierno de Piñera, ¿ya? Es por eso que ahora se está planteando, como tú lo dijiste en un tweet, la necesidad de una reforma a la Constitución, la necesidad de que realmente avancemos en un cambio total del diseño de esta sociedad. Porque también hablamos del liderazgo femenino, ¿ya? Tuvimos dos veces a Michelle Bachelet como presidenta. Yo te lo digo personalmente, yo apoyé a Bachelet en su segundo mandato, porque tenía mucha expectativa de que realmente esa nueva coalición política pudiera hacer cambios realmente más intensos. Pero algo pasó ahí. ¿Qué pasó? Ahora tenemos a un presidente Piñera con un tremendo poder, la Constitución del 80 tiene un tremendo poder presidencialista. Hubo también ahí una suerte de machismo hacia lo que realmente hacía Bachelet como presidenta, con las atribuciones que tenía en todo ese aspecto, o sea, como para redondear lo que significa el liderazgo femenino y estas políticas que tenemos en el país. Recojo primero tu primera pregunta sobre las políticas de protección social.
Y la pregunta es, ¿qué opino de la distribución de cajas de alimentos? Yo puedo entender que en algún momento la urgencia de la alimentación pueda convertirse en una prioridad. Hay dos formas de hacerlo. O dispones de suficiente, le transfieres suficientes ingresos a los hogares para que los hogares puedan comprar sus alimentos, o lo que hicieron acá, le pusieron una miseria. Acuérdense, el primer ingreso familiar de emergencia eran 65.000 el primer mes, 55 el segundo, 45 el tercero. Como eso no iba a alcanzar, decidieron las cajas de alimentos. Dos problemas. Primero, es un escándalo que se hayan distribuido yendo con cámaras de televisión, hasta la esposa del presidente, gabinete ministerial. Eso es un uso y un aprovechamiento político indecente. Yo no lo había visto en democracia, esta cosa tan desembosada de hacer un uso tan politiquero de la necesidad más básica de una familia, que es el hambre. Eso, jugar con la dignidad de las personas, sin duda. Incluso descartando ese hecho, es ineficiente. Ineficiente porque al mismo tiempo, es decir, uno se preguntaba, ¿pero por qué razón no articulas las capacidades que hay en las comunas, entre el comercio establecido, las propias organizaciones comunitarias que ya están proveyendo alimentos, y la comunidad? Son los que mejor saben dónde está la necesidad de alimentación. Hoy día han llegado con cajas. Yo vivo en la comuna de La Reina, en Santiago. La comuna de La Reina es de ingresos medios y medios altos, y han distribuido cajas en esta comuna. Sí, efectivamente tenemos un sector de la comuna de menores ingresos que se llama Villa La Reina, pero han ido, y la respuesta del municipio es que tengo que entregar estas cajas, me dieron más de las que necesito, textualmente. Es decir, esto está, cuando hay una necesidad tan evidente, y tú dices, bueno, la distribuyo porque tengo que distribuirla, y te olvidaste que hay capacidades. Hay ollas comunes acá en esta comuna. Habría que preguntar si llegaron cajas suficientes en los lugares donde están las ollas comunes. Bueno, la manera en que fue pensado es exactamente al revés de cómo uno pensaría si tú estás pensando en los hogares. Si tú quieres decir, mire, no quiero que salga ni siquiera a comprar, ok, me las arreglo para que los gobiernos locales se pongan de acuerdo con el comercio local y hagamos distribución con personas con mascarilla, guardando la distancia, y dinamizando el comercio local, quienes mejor saben dónde están las necesidades. Por lo tanto, la política empleada por el gobierno desde el ministerio fue mucha pirotecnia, mucho para las luces, mucho para la tele, pero la verdad es que juzguen las personas que viven la necesidad. Veamos qué va a pasar ahora con el nuevo ingreso familiar de emergencia. Y tu segunda pregunta, Carlos, era sobre los liderazgos femeninos y respecto a lo que había hecho Bachelet. A lo que había pasado con Michelle Bachelet. Claro. No cabe duda que hubo problemas. A ver, probablemente es el gobierno más transformador de la democracia. Desde el 90 para acá es el gobierno más transformador. Ustedes lo han vivido en el magisterio. Es decir, el cambio en el sistema educacional es notorio. Es decir, la cantidad de jóvenes que pudieron ingresar a la educación superior que antes no podían, el fin del lucro en la educación subvencionada. Si uno lo mira desde afuera se da cuenta que fue muy importante. Una reforma tributaria que recaudó para poder financiar, por primera vez le metió de verdad la mano a los que más tenían para financiarlo. Una reforma laboral que quedó a medio andar porque el Tribunal Constitucional le quitó atribuciones que el legislador le había puesto. Es decir, el Tribunal Constitucional, nueva constitución, es decir, poderes que tiene, que te deforma lo que dice democráticamente la mayoría del Congreso. Pero hubo también oposición interna. Es decir, teníamos una coalición en la que, como sabrán, no hubo acuerdos con la reforma previsional, quedó pendiente, quedó dando bote. Tuvimos diferencias importantes al interior de la coalición,
Y bueno, se vivió, no vamos a olvidar que estuvo el caso Cabal de por medio, y eso mermó mucho la imagen de la presidenta, tuvo un costo brutal, se destapó todo el problema de la corrupción en el país, la colusión entre el dinero y la política, se abrió justo cuando estaba ella gobernando. Pero efectivamente, Carlos, estas mismas cosas las hace este gobierno y pasa más piola. Entonces uno dice, la verdad es que es más fácil denostar a una mujer en ese rol que a un hombre. Y esto no es porque las mujeres nos queramos victimizar, es que es un hecho real y de la causa. A las mujeres le critican el primer error, a los hombres al tercero le dicen, ya, pues te equivocaste ya 3 veces. Quiero decir, hay un tratamiento distinto. Esa cultura, sin duda, es una cultura que castigó mucho más a Michelle Bachelet si uno la juzga por sus obras y no por lo que se dijo o por las percepciones que habían o por las opiniones que dan vuelta. Si uno juzga hoy día los resultados, uno podrá decir, ella merece un reconocimiento, así como también un reproche, como todo gobierno, a aquellas cosas que no prosperaron. Pero no ha habido un trato justo y equitativo con un varón en iguales circunstancias. Y creo que ese es uno de los problemas que culturalmente las mujeres todavía estamos viviendo. Cuesta mucho ser tratadas con la misma vara que un varón. Tenemos una vara, somos medidas con varas distintas. Respecto a lo último nomás para como cerrar, disculpe, justamente hablabas tú del trabajo, y yo creo que en el fondo es verdad, la mujer lucha por el trabajo, pero la mujer trabaja demasiado. Yo siempre he sido partidario de que aquí hay una triple explotación de la mujer. Hablamos de que la mujer se incorpora al trabajo, pero ¿en qué condiciones? Ahora mismo lo que pasa con nuestras colegas en la casa, preocupadas del trabajo doméstico, preocupadas de atender a sus alumnos, preocupadas de sus hijos. O sea, realmente es un panorama desolador, y yo creo que hay que cambiar un poco el chip. O sea, realmente el trabajo, más allá del concepto clásico económico, hay un trabajo que no necesariamente es remunerado, ¿ya? Incluso yo he escuchado la tendencia de establecer la renta básica universal. Debería, tal vez una utopía, pero esto está demostrando de que realmente es necesario tanto trabajo. No es una utopía. Claro, por eso te digo, yo creo en eso, porque el mundo tiene tanta riqueza acumulada que perfectamente uno podría vivir de la renta básica y desarrollar más talento. Y las mujeres, reconocerles su labor de trabajo milenario, que lo han hecho siempre, y que eso es lo que ha permitido que la humanidad también se desarrolle. Bien por Carlos, el único varón levantando los derechos de la mujer, me parece estupendo. No, hay 2 temas muy de fondo que has tocado, y con eso me imagino que ya vamos a ir cerrando. Uno es el desconocimiento o el no reconocimiento social del trabajo de cuidados que hace históricamente la mujer. Y estamos hablando no solo de los niños, estamos hablando de los postrados, de los adultos mayores. Es la persona que desde que recordamos, y en este país además promovido desde muy tempranamente, la mujer dedicada a los asuntos domésticos, los hombres a proveer, como si dedicarse a los asuntos domésticos no fuera proveer. Hay estudios que han demostrado cuánto se ahorran los países por el trabajo gratuito de las mujeres. Cuánto dejan, es decir, cuánto en el fondo, cuánto contribuyen, de otra manera, cuánto están contribuyendo a la riqueza de un país este trabajo invisible y gratuito de las mujeres. Y entonces es muy fácil, nosotros hemos levantado la propuesta de que exista política de cuidados institucionalizados, que haya un reconocimiento de que esa es una labor que debe ser remunerada, y que tienes 2 formas de remunerarla, o institucionalmente, con casas, digamos, donde tiene atención en horario diurno, para que la mujer pueda liberar también su tiempo y salir a trabajar si quiere trabajar, remuneradamente, y mientras tanto,
está resguardado en una residencia diurna las personas que son dependientes, que no tienen autonomía, que necesitan ser cuidadas. Esta es una fórmula. La otra es reconocer el trabajo que se realiza y generar una transferencia. Tú lo llamas renta básica universal, pudiera ser, hay distintos mecanismos. Y finalmente la otra es reconocer eso en depósitos en el sistema previsional, de modo que las mujeres tengan un reconocimiento por este trabajo gratuito hecho que les sirvan para una mejor pensión. Es decir, hay distintos mecanismos. Y la renta básica universal no es una utopía. Finlandia, y van a decir, ay, pero que Finlandia, ¿por qué te comparas con Finlandia? Bueno, nos decían lo mismo cuando Finlandia tenía el per cápita que tenemos ahora. Es decir, siempre están más desarrollados, pero ellos estaban en estados de bienestar cuando teníamos el mismo nivel de ingreso per cápita que tenemos nosotros. Así que cada vez que escucho ese argumento me irrito, porque esos países no inventaron la rueda ahora, tienen sistemas de protección desde el siglo pasado, y en el siglo pasado tenían un ingreso más bajo que el que tiene hoy día Chile. España acaba de aprobar la renta vital. La renta vital, todas las familias que en el todas las personas que en su declaración de impuestos internos, porque están todas en el servicio de impuestos internos, están todos registrados, hayan recibido hasta 12.000 euros al año. 12.000 euros al año equivale a 800.000 pesos mensuales. Reciben automáticamente esta renta universal. Eso se acaba de aprobar no por la pandemia, no por el COVID, sino como un derecho, ¿saben qué? No laboral, como un derecho ciudadano. La protección del ingreso es una protección ciudadana y por eso se llama renta básica universal. No está asociado, que es distinto al debate sobre cómo mejorar los salarios, cómo hacer más justa la distribución del trabajo. Ese es otro tema. Esto es cómo le aseguro a todos en una sociedad una renta que le permita, como dices tú, satisfacer condiciones básicas de vida para que pueda desempeñar otras actividades, entre otras, cuidar a familiares si decide hacerlo. Ligia. A propósito de los derechos ciudadanos, estamos viendo que tenemos un tremendo desafío ahora y post pandemia en relación a esto, a propósito de lo que ocurrió en España. O sea, para nosotros eso será muy a futuro, pero es algo que debemos contemplar y luchar por eso, porque efectivamente hay muchas mujeres, especialmente, que hacen una tremenda labor diaria y no son reconocidas, ni social ni económicamente. Así que esa será nuestra bandera, Ligia. Así es. Así es. El reconocimiento de la mujer y las políticas de cuidado, yo creo que es una gran bandera que tenemos por delante. También la protección social es probablemente el gran reto que tiene el país como lección para el futuro. El gran reto. También la participación política. Hoy día en La Tercera salía una noticia, un artículo en donde se señalaba que se les descontó 53 millones de pesos a los partidos políticos porque no han cumplido con el 10% que deben usar para proyectos que hagan posicionar políticamente a las mujeres. Y quien lideraba esto era el Partido Radical, luego ¿cómo se llama? Evópolis. Entonces también tenemos una deuda en cuanto a participación política. Así es. Bueno, yo me siento muy orgullosa entonces de militar en el Partido Socialista, que es uno que incluso excedió. Hizo más de lo que debía, destinó más del 10% que está propuesto por ley. Ustedes podrán verlo en la misma nota. Efectivamente, y lo vimos para la elección parlamentaria pasada, con ley de cuotas y todo, las mujeres apenas pasan al 14% en el Cámara de Diputados porque las llevaron de arroz graneado, como se dice. Claro. En distritos en donde tenían que ir a perder, ni siquiera hicieron campaña, se quedaron en la casa, las llevan como para cumplir con la ley nomás. Pero tenemos por eso la oportunidad enorme que eso cambie gracias a que se acordó que la Convención Constitucional sea paritaria. Es decir, una vez que se vote en el plebiscito, yo espero mayoritariamente por una convención enteramente electa, la mitad
tienen que ser mujeres electas. Y eso puede que cambie las normas constitucionales que hagan obligatorias las formas en que las mujeres se representan en la política. Es decir, y ese fue un triunfo también del estallido social, hay que reconocerlo. Así es. Bien, Clarisa. Debemos trabajar más en conjunto para lograr estas cosas. Y como ya se nos acaba el tiempo, queremos agradecer su participación en nuestro programa. Es la primera mujer que entrevistamos y esperamos que no sea la última. Tengamos más mujeres para las próximas. De que muy agradecida. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco la oportunidad de hablar con ustedes y con quienes nos escuchen. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Clarisa, por aceptar Pamela, nuestra invitación. Chao, Mali, chao, Ligia, chao, Carlos. Clarisa. Que esté bien. Esté bien, cuídese. Cuídense, quédense en casa y cuídense. Así es. Y hagan que alguien se haga cargo de los niños un rato. Adiós. Adiós, chao. 1, 2, 3. Y bien, esa fue nuestra entrevista a Clarisa Hardy, una gran entrevista, y Mali, nos gustaría saber tus apreciaciones finalmente en tu primer programa. Más que nada, muy encantada de esta primera participación, sobre todo con esta gran invitada, la señora Clarisa Hardy. Un gusto haber conocido sus impresiones con respecto al contingente actual, con la historia que nos hizo llevar desde el estallido hasta ahora, así que no, muy potente ella, se maneja en muchos temas, una gran mujer, una líder nacional potente. Bien, pues, eso ha sido nuestro programa de hoy. Y los esperaremos en los siguientes programas que vamos a continuar emitiendo. Ligia. Esperamos que en nuestros próximos programas tengamos otras líderes mujeres, porque es fundamental que relevemos el rol de la mujer, tal como se conversó en la entrevista con Clarisa Hardy. Así que solamente nos queda decir, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y canal YouTube. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos porque va a estar muy interesante el próximo jueves. Adiós. Un abrazo. 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 Este programa fue presentado por MDA Responde, del Movimiento Docente Autónomo, Unidad, Fuerza y Acción Docente.